hablamos de Tigres del Licey en los últimos 30 años, sin lugar a dudas que tenemos que hablar mucho del invitado de hoy. Fernando Ravelo, un hombre que tiene ya como directivo desde finales de los 90, pero como liceísta su vida entera. Hola Fernando, Hola, gracias por estar con nosotros. gracias, Dionisio, muy bien. Sí, la verdad que yo siempre lo he dicho, soy liceísta del vientre de mi madre. No me dieron chance de que fuera de otro equipo y no me arrepiento. La verdad es que agradezco mucho que haber estado ligado tanto tiempo al Licey. Tu vida entera, sin lugar a dudas, de una u otra manera. Tu padre, uno de los principales directivos del equipo, eh, básicamente desde que el equipo comenzó, desde que comenzó la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana para allá, para la época de los 50. Cuéntanos cómo ha sido, cómo fue tu infancia con el Licey. Eran épocas diferentes, pero ¿cómo fue tu infancia con el Licey? Sí, nosotros veníamos mucho al estadio con mi padre y mi tío, Fernando y José los Mellizos. Y yo recuerdo que yo venía, aquí la gente no se acuerda, a unas mesitas que habían en el fondo del estadio a tomar trago, que sé yo, que ahí se paraba. Y nosotros veníamos con ellos a todos los juegos que pudiésemos. Además también que, por ejemplo, todas las actividades, cuando Don Monchín fue presidente por tantos años, que fueron una figura emblemática del Licey sin duda, casi todas las actividades con los peloteros, con la directiva, se hacían en la residencia de mis padres o en la de Miguel Ángel Fernández. Y entonces tengo recuerdos siempre desde pequeño viendo peloteros ir y venir, de aquella emblemática para poner recolección así, de no hace tanto tiempo con los Dodgers. El acuerdo que tenía laborar con los Dodgers, por la casa pasaron muchísimos de esos peloteros emblemáticos. Y lo que recuerdo es eso, disfrutando con el Licey. Nosotros siempre relajábamos en el colegio entre liceístas y escogidistas, porque uno tiene casi siempre. Y nosotros le decíamos relajando, bueno, a ti no te llevaron a comer helado el domingo porque el escogido perdió, para ponerte un ejemplo. Y mentira, o sea, siempre era dándonos la cuerda, pero así era. Nosotros veníamos mucho al estadio. Recuerdo esa parte de estar también. Yo no entraba tanto al dogado en esa época, yo era más tranquilo, pero mis hermanos sí, mis primos. Pero sí me acuerdo también siempre estar ligado al Licey desde adentro hasta afuera y aprendiendo. Aprendí mucho. Yo me escondía en el vestidor de mi mamá cuando hacían reuniones, porque Don Monchín, Don Nino Espósito, Don Miguel Ángel, un grupo hacía una reunión de que para arreglar el Licey en media temporada, dependiendo de cómo iban las cosas. Entonces, Don Monchín decía, dije lo que se quede. Dice, no, 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 mi papá me sacaba. Y después me explicaba. Lo que pasa es que si después tú te quedas, escuchas algo, sale a relucir lo que hablamos aquí, van a decir que fuiste tú que lo dijiste, porque tú eres el más joven, que sé yo qué. Entonces tú no tienes que estar pendiente. Yo me escondía, me vestía de mi mamá, Y cogiendo un como, calorazo y y me como, ponía a y escuchar. como quiero ya. Escuchaba todo lo que hablaban, tratando de aprender. ¿Cómo se da el paso de Fernando a entrar a la directiva del equipo del Licey? Mira, don Miguel Edet iba a tomar la presidencia luego de que don José Manuel Fernández salió. En esa época el Licey estaba teniendo dificultades económicas, pero no hay que negar las cosas como eran. O sea, los presidentes tenían que hacer muchas cosas para mantener el equipo a flote. Don José Manuel se va, que se le deja una deuda a don José Manuel que hay que pagarle, porque él ponía dinero de su propio. Estamos hablando de esos 97, Por 98, ahí, ¿verdad? exacto, más o menos. Entonces, don Miguel Edet va a asumir la presidencia del Licey. Cuando él la va a asumir, él le pide a la directiva, sabe que eran todos personas de más de 50, 60 años, casi todos los directivos. Él pide que para él aceptar la presidencia y que en ese momento era necesario que él aceptara, porque él era la persona que tenía el poder económico, hay que decirlo así, que ayudar y además él tenía una visión de negocio diferente a muchos de los demás. Y él pidió que para él poder aceptar tenía que tener dos directivos jóvenes. O sea, él quería dos personas que fueran más jóvenes de lo que es la media que tenía la directiva. Entonces pidió a mí y a Miguel Guerra, que también entra en ese momento. Ya Miguel Ángel Fernández había sido directivo con su papá saliente, entonces él pide que sea Miguel Guerra y yo los directivos. Mi papá se niega porque él dice que no era justo que el mismo apellido tuvieran dos votos en la directiva, porque hay posiciones que son, o sea, hay decisiones que se toman, entonces no era justo que tuviéramos dos votos los Ravelos, como decía él. Don Miguel insiste, insiste, y se le busca la vuelta de que los votos entre nosotros sea un solo. Yo no recuerdo exactamente. El asunto es que don Miguel convenció a mi papá, él dijo que no, que él no iba. Mi papá me instruyó, tú sabes que vas a ir a un grupo
de personas que ellos se pueden insultar, decirte de todo, son amigos de infancia. No te metes en pleito de ellos, tú no me escuchas y da tu opinión real de lo que tú crees, pero nunca te vayas de un bando y de otro, porque eso ha sido el Licey en familia. Y así entonces empezó mi incursionar con el Licey. Y entonces éramos el enlace, Miguel Guerra y yo, después fue Landestoy el gerente, con Landestoy y la directiva. O sea, éramos las personas que manejamos las cosas de operaciones con Landestoy. En esa época, todavía en mi época de gerente, los departamentos de operaciones de béisbol tenían 2 y 3 personas. Sí. Ahora es que son 14, 15 integrantes. Era otro estilo, ¿no? Otro estilo. Entonces, Landestoy no tenía a mí, a Guerra, y nosotros éramos los jóvenes que más o menos inyectábamos algo de vigor a la directiva y éramos los que transmitíamos las cosas entre directiva y Landestoy, aunque don Miguelito se involucraba mucho directamente él. Pero ahí más o menos empezó y por eso yo siempre he dicho que agradezco mucho a Rafael Landestoy la forma en que yo vi el béisbol diferente, porque nosotros de afuera lo vemos de una forma, ellos como peloteros la ven de otra forma. Ujú. O sea, la vivencia que ellos tienen entre su clubhouse y cómo manejar ese día a día con esos peloteros, y los conocen, saben cuándo tienen esto, dónde coger a este. Yo creo que esas cosas que yo vi con él, que él nos decía, miren esto, la libretica, anoten esto, todo lo que tú hablas con el pelotero, siempre anótalo y enséñaselo, porque después ellos no se acuerdan. Ahí empezaron a hacerse los formularios de contratación del Licey, no solamente un contrato, sino algo que donde se ponía que acordamos detrás, 2 boletas por juego, que sí, que todo eso se le anotaba. O sea que sí, muchas cosas yo comencé a ver desde adentro, que yo de afuera a veces hasta criticaba como fanático, que no sabía que se me veían en los equipos. Tú hiciste una transición complicada porque pasar de ser el gerente general Rafael Landestoy a ser Fernando Ravelo el gerente general, sin lugar a dudas de que en materia de experiencia en el terreno de juego y directamente con los jugadores, fue un salto, vamos a decir que abismal. ¿Qué tanta presión recayó sobre tus hombros cuando tú tienes ese primer año que asumes la posición de gerente general, sustituyendo nada más y nada menos que una leyenda del Licey? Sin duda que había mucha presión. En realidad, cuando Rafael Landestoy y don Miguel no se ponen de acuerdo unas semanas antes de empezar el campeonato, porque no fue que terminó y que empezó, él estaba como gerente. Él había contratado al manager, que era Ron Washington, tenía los 6 refuerzos contratados, tenía ya todo el engranaje que íbamos a tener ese año, de coaches, todo lo había contratado él. Cuando viene la diferencia entre él y don Miguel Ede, Rafael Landestoy, no llegaron a un acuerdo. Yo no quiero meterme quién fue el que tuvo la culpa, no, un asunto de que 2 personas no llegaron a un acuerdo, de negocios. No se pusieron de acuerdo. Exacto. Entonces, don Miguel dice, yo no quiero a nadie de afuera. Comenzamos a mencionar nombres de posibles gerentes que vinieran a entrar a tomar la posición en un momento difícil del Licey, de crisis, se podría decir. Y don Miguel, otra de las de él, le dice, no, yo no quiero a nadie de afuera. O uno de ustedes tiene que coger la gerencia. Y uno de ustedes éramos o Miguel Guerra o yo, porque ninguno de los otros podían. Todos tenían empresas, trabajo. Guerra tenía una situación en ese momento también de que Dominic, que era la empresa familiar, estaba en una transición, no me acuerdo si eran los asbestos, que tenía mucho trabajo y él decía que no tenía tiempo. Yo estaba en mi deporte en la cumbre y en mi asunto del tenis todavía estaba terminando y don Miguel insiste que hay que ser gerente. Bueno, yo dije, nada, como digo yo, así al pendejo le tocó. La situación no fue fácil porque es lo que te digo, ya todo estaba más o menos contratado. Yo tenía que comenzar o seguir la línea de un ícono del Licey campeón, porque habíamos ganado la temporada anterior, entonces era aún mucho más presión y más difícil. Las cosas no fueron nada fáciles, yo tuve que adaptarme a que los peloteros, primero que nada, no estaban contentos, porque le sacaron a su ex pelotero, su ex ícono, gerente general que acaba de ganar un campeonato con ellos. Y viene una persona que no es de béisbol, que sale del tenis, que es un directivo. Acuérdate que siempre hay un lapso entre directivos y los peloteros. Se ven como los jefes con los empleadores, entonces era más difícil. Y yo tuve que adaptarme. Ese año no nos fue tan bien. Ese año nosotros no clasificamos. Tuvimos a un juego de clasificar. Ese año había 5 equipos, creo, porque había sido parte todavía de lo del ciclón o algo así. El asunto es que
No clasificamos. El equipo fue problema. Tuve que despedir a Ron Washington faltando unas semanas para terminar el campeonato. Teodoro Martínez cogió la renda. Después Teodoro un día llegó desesperado a la oficina que no podía más porque los peloteros, que el público lo estaba acusando a él de que no está ganando. Don Elvio Jiménez me hizo el favor de terminar y por poco clasificamos con Don Elvio ahí, que es una persona muy ecuánime. No fue bien. Cuando terminó la temporada, por supuesto ya mi posición estaba a disposición. Yo era interino en ese momento. Yo estaba tomando algo que no era mi proyecto. Ahí comienzan las discusiones, ¿qué vamos a contratar? ¿Qué sé yo qué? ¿Qué sé yo cuánto? ¿Qué el otro? Y por primera vez yo me dijo que me puse medio orgulloso. Yo no soy una persona que me considero con ese tipo de comportamiento. Pero yo sí una reunión le dije a Don Miguel, yo me senté con él solo. Don Miguel, usted me tiró con los lobos. Me tiraron a que me comiera todo el mundo. Me han insultado. Mi familia no puede salir a la calle, en los supermercados, todo. ¿Qué tan difícil fue ese primer año? Muy difícil. Porque la fanaticada dominicana es muy rabiosa. Muy rabiosa. Más la del Licey. Exacto. Entonces viene Fernán Ravelo sin ningún tipo de experiencia de un año de campeonato y dicen, me imagino... no, insultos de todo. Complicado fue eso? Muy complicado. Muy complicado para mí y mi familia. Yo, gracias a Dios, siempre jugué el deporte que jugué era individual, que era tenis. Y yo no era el más fit o el que más que sí o qué, pero yo ganaba. Yo siempre conseguía todos los campeonatos de mi categoría siendo medio chubby. Todo el mundo decía, no, este gordito me lo llevo yo. O sea, yo tenía una competitividad que tal vez yo no demostraba externa, pero sí la tenía interna. Y siempre lo he tenido. Y yo le dije a Don Miguel, mire, yo creo que no es justo ahora que usted me tire para los lobos. Deme la oportunidad. Ya yo me había ganado el favor de un grupo de peloteros. O sea, el núcleo del Licey ya yo lo tenía a base de relaciones humanas, porque yo no podía hablarle como le hablaba donde estoy, ni como hablaba Moisés Aló, ni como hablaba ni siquiera Maniacta, que es un tipo que viene de Grandes Ligas. O sea, yo no podía hablarles a ellos de la forma que le hablaban esos personajes. Yo tenía que buscar otra manera de cómo irme metiendo entre ellos. Y yo, a base de relaciones humanas, creo que lo conseguí. Me había ganado ese favor. Entonces, bajo mucho pleito, decisiones, que sí, que no, que aquello, que el otro, creo que alguien que le ofrecieron no lo aceptó, porque era difícil coger el Licey en ese momento. Había una crisis, se puede decir. Entonces yo le digo, usted tiene que darme la oportunidad, porque ustedes me tiraron así, ahora el que está quedando mal soy yo. Todo el mundo se limpió las manos y Fernando Ravelo es el malo de la película. Entonces yo entiendo que ya yo tengo el favor de los peloteros, y entonces algunos peloteros sí abocaron en hablar. ¿Qué pelotero de tus 13 años de gerente general, qué pelotero tú dirías que era el que más te ponía a coger lucha? Déjame pensar, a ver, porque eso es complicado. Todos tienen su musiquita, o sea, todos tenían algo. En la última época ya, cuando estaba entregando, Jermín era un poquito complicado, no porque es una mala persona, porque la gente lo malinterpreta cuando uno habla de él. Lo que pasa es que él tenía un ego diferente, entonces le gustaba, tú sabes, las cosas y así o qué. Y tal vez parte de no haber hecho más organizadas las cosas es lo que no le ha permitido tener más éxito, porque es un bateador que con una posición promedio en Grandes Ligas hubiese tenido la oportunidad de ser un tercer catcher, segundo catcher en Grandes Ligas, pero entre ellos otros que daban problemas. Manny Martínez era muy cómico. Manny Martínez era un tipo que te salía con unas cosas a veces que tú creías que era en serio que te estaba hablando. Me voy, no juego más, llamaba a los otros peloteros. Le decía, mira, te cambiaron. ¿Cómo que te cambiaron? Sí, te cambiaron. Y me llamaban insultándome a los peloteros. ¿Por qué tú me cambiaste para los toros? ¿Para qué ¿Y quién te ha cambiado a ti? Pero Manny Martínez me llamó. O sea, era, tú sabes, era una persona. Pero siempre yo diría que el gran grupo, yo no puedo decir que tenga un pelotero que me diera lucha. Todos daban su... O sea, había que manejarlo. Lo que te digo, yo aprendí a buscarle cuál era la ventaja que me daba ese, cuál era el pro y el contra que tenía, y trataba de evadir el contra siempre con ellos y buscar el lado positivo. Mira, los peloteros son muchachos grandes que a veces ganan buenos salarios. Ya en esa época no ganaban tanto como ahora, pero que lo que quieren es que lo atiendan bien, o sea, que le hagan sentir que son parte integral de lo que tú haces. Y nosotros hicimos en la gerencia junto con Francisco Busto, que casi nunca nadie lo menciona, porque éramos dos, como quien dice, más Ezequiel Sepúlveda, de un par de asistentes de esos que teníamos que no venían fijos. Lo que hicimos fue aprender cada vez que vamos a sprint training de las cosas que veíamos bien, de los clubhouse, con qué le podíamos mejorar sus facilidades.
que nosotros empezamos a poner snack, y la gente, oye, toda esta gente poniendo todos estos chicles, todas estas cosas, le poníamos snack, comenzamos a darle comida en los clubhouse, que no tuvieran que estar pidiendo un sándwich uno, otro aquí, se tenían su comida, su desayuno. O sea, nosotros tratamos de hacer esas cosas para que los peloteros solamente se tuvieran que preocupar por jugar béisbol. Y yo creo que hay una parte también importante que si no la menciono sería injusto, es Elvira Trinidad conmigo. Elvira en la parte de relaciones públicas, como lo hace Cintia ahora muy bien también, era el balance con los peloteros y la familia. O sea, los peloteros tienen problemas como todo ser humano. Y a veces esos problemas los traen al estadio. Cuando nosotros con Elvira le decíamos, Elvira, tiene problemas fulano con esto, con su esposa, mira a ver cómo lo arreglamos, mándale unas flores, hace algo. Tratamos de lidiar con esas cosas que ellos por su naturaleza a veces no la manejan bien. Pues Elvira ayudaba mucho a todos esos muchachos y a nosotros, el Licey, para que tuviéramos un ambiente tranquilo. Y por eso creo que llegamos a 6 o 7 finales consecutivas, porque tuvimos un buen núcleo, tuvimos una gran estructura en ese momento con lo que se tenía. Por lo que te digo, ahora yo creo que Audo tiene y los demás equipos tienen uno de scouting, uno de qué sé yo qué de video, uno qué sé yo cuánto. Se ha cambiado el negocio. Y por suerte ha cambiado, porque sí que a eso que debemos enfocarnos. Tú viviste la época más caliente de los últimos, bueno, lo que sembró las bases de lo que es hoy, esa locura de Licey Águilas. Ustedes se repartieron, tú acabas de decir, 7 finales consecutivas. El Licey ganó 4 durante esos tiempos. ¿Qué tan loco era jugar en Santiago? Esas experiencias tuyas de tener que echar esos pleitos, Licey Águila, principio de la década del 2000, me hablaste brevemente del tema del Tulilazo, pero yo recuerdo que yo estaba comenzando mi carrera para esos tiempos, porque estamos hablando de 2001, ¿verdad? Sí. Yo tenía ya 3 años trabajando en los medios, pero era una locura, realmente. Sí, la verdad es que se vivieron momentos que la adrenalina era otra cosa. O sea, lo que tú sentías antes de los juegos. Yo aprendí después del juego del Tulilazo, porque yo veía los juegos escondidos en el dugout. O sea, a mí no me gustaba estar en el público, porque el público me desesperaba. No por bien o mal, porque no me concentraba, porque yo me creía que yo tenía que estar concentrado en el juego también. Porque a veces yo veía cosas, y aunque tú no lo creas, se las comunicaba, no yo directamente, pero no los coaches. Mira, yo creo que fulano no se siente bien, hoy mírenlo bien. O sea, yo tenía un asunto, la gente tal vez cree que yo ahora voy a decir esto como, yo entraba al clubhouse y yo veía el ambiente y yo decía, hoy tenemos chance de ganar. Y entraba otro día y decía, wow, se nos va a complicar el asunto. Y no sé por qué. Era algo que yo percibía desde que entraba, porque conocía mi pelotón, ya yo conocía cómo andábamos, qué estábamos. Entonces, ese momento de esas rivalidades tan fuertes, que eran deportivas, por suerte, o sea, no era una rivalidad tampoco, nos estábamos matando. Bueno, que sí había, literalmente, pero sí había una rivalidad muy fuerte. Las caras me salieron después de eso. O sea, yo sentía que sí, que era una presión difícil. Y yo decía, después de eso, estos tipos son hombres. Como yo veía cómo ellos manejaron ese clubhouse, en esa situación, que se para un tipo ahí a batear y los pitchers tirando en esa situación. O sea, no es fácil tú poder ejecutar tu mejor desempeño cuando tú tienes ese tipo de presión. Y yo creo que por eso estos tipos son hombres. Yo lo dije literalmente. Estos peloteros son hombres de lado y lado, porque es una situación así. Y yo creo que fue una de las mejores épocas del béisbol dominicano en esa parte. Tal vez después dijimos que se polarizó. Gracias a Dios que vino también el sorteo y cambió un poquito la parte que al principio estaba en contra, por supuesto, por ser egoísta. Sí. ¿Entiendes? Uno tenía que decir, no, a mí no me conviene como Licey. Yo sigo teniendo el mejor flujo de peloteros, pero después dijimos, no podemos jugar entre 2, hay que jugar entre 6. Entonces yo creo que el sorteo vino a nivelar un poco la liga, se hizo mucho más competitiva, pero sigue siendo la rivalidad. Mira, ahora se está reviviendo gracias a la rivalidad Licey Escogido, los eternos rivales. Pero Licey y Águila tienen un componente diferente, no sé si es regional. O sea, algo tiene diferente a los demás que lo ha hecho ser algo que no solamente hablamos nosotros los dominicanos. Todo el que viene aquí a un juego de eso habla en Estados Unidos, habla. La gente lo compara Yankee, Boston, Licey, Águila, Caracas, Magallanes. Son de las rivalidades que tú recuerdas. River, cosa en fútbol contra Boca Juniors. O sea, es así. Madrid contra Barcelona. Ese tipo de rivalidad conseguimos nosotros
a nivel ya regional y posiblemente mundial. ¿Tú sentiste miedo alguna vez en alguna situación? Sí. He conversado con gerentes generales que me han dicho que estando sentados en el estadio, ya sea en su propio estadio local o uno de visitantes, que se han sentido con temor de ser agredidos. ¿Te pasó eso a ti alguna vez? Sí, sí, claro, y de hecho verbalmente me agredieron, nos agredieron. Lo peor para mí no fue que me agredieran a mí, fue a mi hija, una de mis hijas que estaba sentado, que no tiene nada que ver con lo que yo estaba haciendo. Y hubo una persona que le agredió verbalmente, le quiso, se le estaba acercando y ella le dio un ataque de pánico. O sea, yo tuve que internarle y todo por un par de días. Y yo en ese momento sentí mucha ira. O sea, yo decía, ¿por qué con ella? ¿Qué tiene que ver ella con ella? Mátenme a mí, pero no a ella. Ujú. Ya la gente cree que es mentira y esto es algo que tal vez es complicado. Yo a veces me quedaba solo en la oficina del Licey un buen tiempo, no había tanta seguridad como tenemos ahora. Yo tenía una persona que le agradezco también, que es Bautista, que era teniente en ese momento, que era como él se había hecho amigo, me había como asistente, se quedaba conmigo de guardaespaldas. Yo le decía una palabra media rara a Mr. Emerson, porque lo conocí del tenis, era bolerito en el tenis, se hizo militar y se quedaba mucho conmigo. Y a veces lo único que se quedaba conmigo, él y yo solo en la oficina, esperando para llevarme a mi casa cuando terminamos. Y yo a veces el teléfono cuando se iban, la central la dirigían a mi oficina, que era el último que me quedaba. Y yo recibía amenazas hasta de muerte, gente de estúpido diciéndome que como que nosotros estábamos vendiendo juegos y qué sé yo qué. Y yo entendía que eso eran apostadores. Porque una persona normal que vea béisbol sabe que no, pero cuando tú pierdes o algo así, crees que tú siempre jugas por tu condición. Y yo recibí, claro, gente diciéndome amenaza de muerte. Todo eso. Y a la persona que insultó a mi hija, ganamos el campeonato ese año, para que tú veas cómo es la vida, me lo encuentro en un hamburguito no, en Pícalo, y fue a felicitarme, a abrazarme. Y la verdad que tú eres. Yo no voy a decir la palabra que yo dije. Yo le dije una palabra y la verdad que tú tienes unos hermanos. No, excúsame ahora. Después, no, mira, celebra tu campeonato, pero conmigo no. Quítateme de ahí porque se me va a olvidar que yo soy una persona educada. Después resulta que era muy amigo de un familiar mío. Él me contactó, me pidió excusa, hermano, ustedes tienen que tener paciencia porque ella no tiene la culpa. Entonces yo sé que a veces el fanático se le va un poquito la guagua. Y sí, temor, claro que sí. A veces yo salía y decía, bueno, yo voy a salir por ahí el día que cuando me amenazaban, yo voy a salir en 15 minutos. Cualquier cosa, ustedes sabrán lo que están haciendo. Y yo sé que no eran amenazas reales, era gente, tú sabes, molesta, que se ponían a decir cosas. Pero sí, a veces yo no me sentaba mucho en el público, yo me quedaba más en el palco o en mi oficina. Yo aprendí de Don Monchín a ver los juegos por televisión. Y así a veces estaba viendo los dos juegos que estaban siguiendo todo. Pero claro que uno siente porque la gente se lo toma muy personal aquí. Y ellos no entienden que cuando el equipo pierde, uno pierde dos veces, porque uno pierde como ejecutivo y pierde como fanático. Sí. Yo estoy tan dolido, más dolido que ellos, porque yo tengo una responsabilidad por encima de lo que es ser fanático. O sea, yo tengo una responsabilidad. Entonces, la época que yo tenía gerente, nosotros también teníamos que ver con asuntos económicos. O sea, nosotros éramos gerentes casi completos. Yo me involucraba en todo en la oficina. No es como ahora que te digo que hay un departamento de contabilidad aparte. Siempre lo ha habido, pero ahora un gerente de qué sé yo qué, administrador del estadio. O sea, era como involucrándome en todo. Y no era fácil tener todas esas cosas encima de uno. Y cuando uno perdía, yo me sentía muy mal. O sea, yo a veces no dormía en la noche. No dormía porque yo me sentía... Y cuando yo sabía que yo pude haber hecho algo más, porque a veces uno siempre cree que puede hacer algo más, era peor todavía. ¿Entiendes? O sea, uno quería hacer siempre mucho más de lo que hacíamos. La gente cuando habla mucho del Licey siempre está de una u otra manera pensando, y siempre eso sale a relucir, las historias de Monchín Pichardo, y principalmente en Series del Caribe. A ti te tocaron muchas series del Caribe. ¿Cómo fueron esas experiencias? ¿Qué tan controlables son los peloteros cuando tú estás en Puerto Rico, Venezuela o México? Mira, que eran las únicas series del Caribe de esa época. Mira, Denise, en ese momento lo que tú tienes que pensar es decirle a ellos, miren, hermano, ustedes saben el compromiso que tienen, disfruten. Ellos están ya en un momento que les quedan sus últimos días de asueto antes de irse a un sprint training donde no pueden hacer nada de eso. Porque hay que decirlo así, ya tienen un control diferente. Y uno trata de decir, mira, yo te voy a hacer una pequeña anécdota corta. En Puerto Rico, nosotros llevamos a Luis Polonia de refuerzo. Y me acuerdo con otros peloteros.
Y cuando estamos ahí entrando, eso todavía era el año que la estoy ganando, el último año, yo estaba ya como asistente, yo estaba aprendiendo cómo se manejaba Serie del Caribe también. Y llegamos, le dice a la neta, mira, Polonia, tú deberías en la guagua decir un par de cositas para los muchachos, para que se nos concentren en la Serie del Caribe, que sé yo cuánto. ¿Sabes lo que voy a decir? Después Polonia dirá tus cosas, aunque están muy activos. Y Polonia, como Polonia es un ganador y un competidor, salió y dice, mire muchachos, le voy a decir algo. Cogió el micrófono en la guagua, se fue en la guagua ya. Dice, aquí, el que se acueste antes de las 6 de la mañana y no tenga 2 o 3 mujeres, que sé yo cuánto, no va a jugar pelota. Así que disfruten y vamos a ganar mañana. O sea, como que vamos arriba, disfruten su cosa y jueguen. Y la de yo nos miramos y dice, ¿y entonces ahora? O sea, es lo que te digo, o sea, ellos van a hacer lo que tienen que hacer. Claro, hay unos más conscientes que otros. Por ejemplo, el lanzador que tira ese día no debe estar haciendo eso, pero los jugadores tienen ese tipo de vida. Ellos pueden acostarse a la hora que sea, se levantan tardes, aunque la Serie del Caribe a veces los juegos eran más temprano, entonces era diferente. Pero controles, ¿no? Nosotros solamente le poníamos las facilidades que ellos necesitaran y le decíamos cuál era su compromiso. Y de ahí en adelante tenían ellos que hacerlo. Tú puedes hacer todo lo que tú quieras afuera y controlar lo que tú puedes controlar. Al final ellos son los que ganan y pierden los juegos. Es fácil votar un manager. No, quitarle el trabajo a cualquier persona para mí es algo difícil. Y mi primera experiencia fue Ron Washington. Ron Washington era un tipo que después fue que fue manager de Grandes Ligas, ha sido coach de Grandes Ligas. Y Ron Washington, cuando la situación no estaba bien, él no tenía toda la culpa. Nosotros no teníamos talento. O sea, hay que ser honesto. El talento del Licey estaba corto ese año. Y estábamos luchando. Y cada vez que traemos un refuerzo, y cuando tú estás en una situación difícil en el standing, los refuerzos se te esconden un poquito más antes de ir para allá, porque quieren un equipo donde van a tener la posibilidad de durar más tiempo. Eso es lógica. Y los agentes también dicen, oye, que él quiere un equipo que pueda tener chance. Nosotros, entonces, tú sabes, era más difícil conseguirlos. Nosotros en esa época teníamos un presupuesto, no es como ahora, a veces que tú tienes, no, traigo, plan. Nosotros teníamos un presupuesto que había que cumplir de dinero, los refuerzos no podían pasar de una cantidad de dinero, o sea, entonces cuando yo tuve que decirle a Ron, mira, tenemos que hacer un cambio, a ver si, no es que vamos a ganar ni vamos a, pero a veces uno dice, la famosa frase, no podemos votar los 30 peloteros, hay que salir de alguien, a veces hay un golpe de efecto y los peloteros se comprometen un chisme y dicen, bueno, ya no tenemos, ya somos nosotros, ya votaron al manager, ya no hay excusa. Entonces yo hablo con Ron Washington, le digo, mira Ron, el primero antes de que yo empezara, no me va, mira, que vamos a hacer esto, que vamos fulano, que vamos a cambiar, y yo dentro de mí, wow, este hombre sigue todavía. Cuando yo, mira Ron, vamos a economizarnos esto, te voy a decir algo, para mí era la primera vez, te digo, nosotros hemos tomado una decisión, yo tomé una decisión, porque yo no puedo decir también, de que nosotros tenemos que hacer un cambio ahora mismo de dirección. Tú no eres el culpable, pero alguien tenemos que, yo voy a tener que cancelar tu contrato, te vamos a pagar tu año completo, pero no queremos dar un cambio de efecto y cambiar ese o cuánto. ¿Cómo reaccionó ese tipo? Él se quedó medio pensativo, y después dice, mira, te voy a decir algo, él se subió un poquito. El problema que tú tienes son los coaches ahí abajo. Entonces, wow. Y ahora me lo dice, después de 2 meses, exacto. Sí. El problema que tú tienes es, yo ninguno de esos coaches, cuando yo sea manager de Grandes Ligas, y lo serás, le dije yo, claro, yo estoy dándole un poquito de ánimo, lo serás, ninguno de esos coaches va a trabajar conmigo, solamente uno trabajaría conmigo. Y yo, excelente, yo no le pedí nombre ni nada, yo, muy bien, yo soy tu decisión, vamos a arreglar todas las cosas bien, tú no sabes lo que puede pasar aquí. Y yo, no, y me dice al final, y me menciona el nombre, yo por ética, fulano de tal. Y yo, wow. Y yo, ahora sí es verdad que yo estoy seguro que había que salir, este es el que está más equivocado de lo que yo creía. Ese era el coach que venía todos los días a hablar con la directiva, con un directivo. Para que lo sacaran. Esa lo sacaron. Y yo decía, ¿cómo? Si tú supieras. Si tú supieras. Pero no se lo dije por supuesto, que ¿qué? Pues algo que no debe por ética. Pero ahí me di cuenta, aprendí otra lección. A veces tú, la percepción que tienes o que tienen ellos es otra. Y mira lo que estaba pasando por el otro lado. O sea, el humano es tan complicado que a veces te pinta una cara y tú se la crees. Sí. Y no es la cara que te está dando. Entonces tú tienes que saber, cuando tú estás en una posición de poder y de dirección, tú tienes que conocer esas cosas y saber, este tipo es sincero, esto no lo está haciendo. Entonces, fue una decisión difícil. Ahí Teodoro Martínez cogió el equipo, como te dije, después de Don Elvio, y no pudimos clasificar ese primer año. ¿Te dejaba trabajar la gerencia, la directiva? Mira, al principio era más complicado, como yo era una persona que no tenía experiencia, se involucraba más. Miguel Guerra sí ayudó mucho. Miguel Guerra es una persona que conoce mucho de béisbol, jugó béisbol colegial en Estados Unidos y tiene conocimiento de béisbol. O sea, una persona que sí sabía, podía hablarte de béisbol. Los directivos tienen su forma, ellos son fanáticos,
que eso es algo que nosotros tenemos que entender aquí. Todos los directivos de nuestros equipos son primero fanáticos y después directivos. Y no les gusta perder, porque cogen cuerda también, igual que todos los fanáticos. Sí. Entonces es complicado tú hacerlo llevar a tu punto. Siempre tienen otro, siempre tienen... Entonces no es fácil que los... Y en el caso tuyo, que eras parte de ellos, Exacto. muchos de ellos incluso casi como hermanos. Como hermanos y familiares. Como primos tuyos. Exacto. Entonces, algunos de ellos literalmente de sangre. exacto. Entonces no era fácil yo tener que estar lidiando y explicándole. Otra maniacta cuando coge perdón, la gerencia del Licey, que me dice, Fernando, ¿tú te quieres quedar? O sea, si tú te quedas, yo la copo. Yo llamé a maniacta diciendo, coge la Manny, tranquilo. El momento del Licey llegó, mi cambio llegó. O sea, Fue difícil para ti ese momento. Mira, 13 años y con... Porque, porque vamos a pasar balance. 13 años, 4 campeonatos. 7 finales. 2 series del Caribe. Después vino el ciclo, porque es lo que te digo, cada quien cumple su ciclo. Después de todo ese éxito, viene el ciclo de baja, porque tú no cuentas con todo el mundo, como te dije, por los años. Cambia. Entonces es difícil competir. Entonces a veces hace falta un cambio de dirección. Yo estuve de acuerdo con esa parte. A mí me dolió más salir del Licey de operaciones de béisbol cuando se me liquidó en la pandemia, que esa parte de moverme de posición. Porque yo entendía que ya, es lo que te digo, cada quien tiene que saber hasta dónde llega. Y no es que no entiendo la parte que hicieron después por el asunto económico, porque en un momento yo no era el gerente mejor pagado, pero en un momento tal vez fui el segundo mejor pagado, porque yo me quedé con mi sueldo de gerente siendo un asistente, segundo, tercero, lo que fuera en el Licey. Entonces tal vez yo entendía la parte económica ahí. Pero sí, ya en un momento yo lo entendía. De hecho, ya cuando las cosas ya no son tan divertidas, que por eso dejé yo también de ser entrenador de tenis, porque ya yo no disfrutaba ir a la cancha a dar clases de tenis. ¿Te pasó Me estaba dando trabajo con el Licey. Me estaba dando trabajo el día a día, lidiar ya con las cosas y con las presiones que tenía. Entonces, Manny cuando me dice que entra, como a las 2 semanas un día se me tranca la oficina. Ven acá, flamante. Eso fue temporada 2017. Sí, cuando él entró como 2000... Porque él fue manager conmigo 2 años, 2004. Ganamos y quedamos su campeón. Sí. Y después entonces él entra como gerente. Cuando él entra como gerente, me tranca la oficina. Ven acá, flamante. Porque me decimos flamante. ¿Cómo tú aguantaste todos estos años aquí yo? ¿Cómo me entiendes? Por aquí quieren hacer una reunión semanal, diaria los directivos para dar explicaciones. Y yo, no, tú tienes que decirle tal fecha, tú haces tus reuniones, tú tienes que tener paciencia porque ellos son fanáticos. Entonces le expliqué a Manny cómo piensa el Licey. Porque lo que te digo, cuando tú sales a un equipo de Grandes Ligas o de algo y vienes a un equipo de Liga de Invierno y ves cómo se manejan las cosas, que ha mejorado mucho, insisto, todavía tenemos algunas picardías de idiosincrasia diferente. Entonces Manny me dijo ahí entonces que entendió y le gustó. Después no, pues yo sé cómo voy a manejarlo. Y ahí Manny muy diplomático también. ¿Y esta nueva época tuya? Esta transición de salir de operaciones de béisbol, me acabas de decir que te dolió más el movimiento que se produjo durante la pandemia. ¿Cómo se te explicó eso a ti? No, solamente se dijo que la situación de la pandemia económica, de mi salario, que era muy alto para la posición que tenía en ese momento, me dijo entonces que teníamos, o sea, que desgraciadamente tenían que rescindir mi contrato, no podía seguir con eso, que después que pasara, podía yo regresar como un asistente ya con los salarios que ganaban más o menos los asistentes. ¿Cómo te sentiste con eso? ¿Te sentiste traicionado? No, traicionado no, me dolió. El que diga que no le duele es mentira, o sea, eso no es verdad. Yo me puse mi careta como de que no, yo lo entiendo perfecto, pero claro, yo pasé semanas. Y le agradezco a mi esposa Elisa ahora que me sacó, yo estuve en depresión. O sea, yo tuve un momento en que yo no... Porque llega como que tú estás tan acostumbrado toda la vida a hacer algo y de momento tú no sabes qué vas a hacer. Y teniendo casi 30 años. Exacto. Para esa época, vamos a decir 22, 23 Exacto. años. Entonces fue complicado. O sea, yo pasé momentos difíciles. Yo decía, no, yo estoy bien. Yo le decía a todo el mundo, pero por dentro sí, estaba dolido, tenía incertidumbre qué iba a hacer a mi edad. O sea, tirarme a la calle, comenzar a buscar o emprender en otra cosa. Siempre a uno le da miedo. Y nada, pero yo le agradezco a ella porque ella es más dura que yo. O sea, ella tiene una forma de ver la vida más
más fuerte. Y me dijo, no, no, tranquilo, vamos a salir bien, olvídate de eso, no le hagas caso. Es más, ni siquiera vuelva al Licey, no vuelva más. Yo no, yo sigo siendo socio. No, no, no vuelva más al Licey, que sé yo cuánto, deja eso. O sea, sepárate, busca cómo hacer otro camino. Después ahí viene la situación de invitarme a las transmisiones, como yo hacía antes Deportes en la Cumbre y cosas. Y lo vi como una forma de mantenerme ligado y aceptar. Al principio yo también estaba reacio, o sea, yo no quería venir a la transmisión. Y de hecho, las primeras, yo cuando busco grabaciones de lo que yo hacía, ahí le agradezco a Alfonso, un día me dice, Alfonso, Fernan, mira, yo sé que tú no lo estás haciendo con gusto esto, pero el que está saliendo mal eres tú. Mira tus transmisiones para que tú no hablas, tú no quieres hacer nada. Mejor no lo hagas, porque entonces el que va a quedar mal eres tú y tú puedes hacerlo mucho mejor. Tú tienes una ventaja que no tienen los otros, tú viste el insight, aprovecha eso y úsalo aquí. Yo no quería, o sea, yo no soy un comentarista de datos. Ujú. Yo comento el juego, a mí me gusta saber adelantarme al juego y aprovecha eso. Hazlo. A veces no se puede aquí porque los anuncios no te permiten tú adelantarte. Cuando lo quiero decir ya ha pasado lo que yo entendía que era la situación que podía venir, pero le agradezco a Alfonso que me agarró y me dice, mejor no lo haga, porque si tú estás haciendo el que está quedando mal eres tú. Si tú estás molesto, entonces no lo hagas. Entonces ahí entendí que tenía que hacerlo, o lo hacía con gusto, y me concentraba en lo que tenía que hacer, o no lo hacía. Y decidí hacerlo y después me gusta. O sea, ya yo vengo, ya yo estoy conforme con mi trabajo, disfruto muchísimo al lado de Alfonso, de Franklin, o sea, todas las cosas que hago las estoy disfrutando. A veces tengo días malos, como todos, somos seres humanos. Sí, hay peloteros que se van de 4-0. Exacto. A los comentaristas también Claro, los toca irse de a veces 4-0. tenemos un slon de vez en cuando y decimos un disparate, porque entonces Eso la gente no lo entiende. no lo entiendo. Si tú te pasas el juego entero haciéndolo correcto y te equivocaste en una, esa es la que va a Esa es salir. la que recuerda. Esa es la que recuerda. Mire, ese disparate dijo que se llamaba fulano de tal. Yo le dije, por ejemplo, a Miguel Andújar, lo confundí con el de los toros, con Ajá. Mateo. Sí. Y le dije, yo no sé dónde. Y yo dije, Dios, y me dije, ¿cómo que fue? ¿Pero dónde yo estoy pensando? ¿Entiendes? Estábamos jugando con los toros y mencioné el nombre equivocado. Eso fue lo único que sacó todo el mundo, que yo le dije a Andújar, hasta se lo dijeron, mira, te dijeron Mateo a ti abajo. Pero eso es así. ¿Cómo tú ves el Licey? En este momento, En general. No en este momento en particular de la temporada, en general. ¿Cómo tú yo, ves el Licey? yo creo que ¿Qué tanto ha cambiado el Licey de cuando tú lo tomaste como directivo cuando comenzaste a ser directivo y qué tanto ha evolucionado a lo que es hoy? ha cambiado mucho, sin dudas. Yo creo que la liga entera ha cambiado. Yo creo que las cosas se están ampliando. Lo que te digo, el departamento de operaciones ya es más completo. Se le está dando la oportunidad a ese jefe de operaciones trabajar como debe hacerse. Yo creo que la contratación, por ejemplo, mira cómo es el asunto. Contrataron a Maniata, ganó. Junior Novoa ganó. Pasa que después el ciclo es muy difícil. La gente cree que sigue ganando lo mismo. Ganaron cada uno. Tuvo que venir Audo, ganó. ¿Te entiendes? A veces esos cambios son necesarios, pero yo creo que la contratación de Audo fue muy atinada, porque es la persona que maneja los dos mundos muy bien. O sea, la gente no conocía a Audo, tiene una cultura general muy amplia también. Y maneja muy bien la situación. Además de que yo creo que si algo hizo muy bien la directiva fue decirle, ese es tu proyecto. Hazlo tú, solamente vienes a nosotros cuando tú tengas que decirnos algo que necesites o algo que tenemos que manejar. Contrata tu propio equipo de operaciones de béisbol. Lo contrató a quien él quiso, quien tenía, quien tiene a su lado. Y yo creo que tal vez no fue yo no sé cómo es la palabra, la mejor forma, por lo que había pasado unos días antes, pero a veces los cambios son necesarios. Si tú, ¿A qué tú te refieres? a lo de Carlos José Lugo, Okay. que tenía su posición, y no hubo comunicación, o sea, faltó. Y hubo que salir, como quien dice, corriendo a decirle a Audo, ven, tómalo. Y Audo estaba en el escogido, porque había aceptado un puesto de asistente. Entonces, lo que te digo, los equipos han cambiado, el Licey ha cambiado como estructura, económicamente ya es autosuficiente, que eso es muy importante. Ya no hay que pedirle prestado a los directivos. No hay directivo para eso. Yo creo que el Licey se ha manejado muy bien en los últimos años en la parte económica. Hay nuevos ingresos que antes no teníamos, porque ahora las redes sociales tienen ingresos, el YouTube tiene ingresos. Se ha manejado mejor la parte financiera también del equipo.
se vuelven a hacer presupuestos. En un momento que estábamos tal vez un poquito desesperados, porque cuando tú estás desesperado por ganar, tú haces lo que sea. Sí. Y después no sabes dónde vas a sacar para el año siguiente. Entonces, el Licey no es un equipo que tenga una corporación detrás y tiene que organizarse para guardar sus fondos, aunque luzca raro ganar, porque los fondos son para ganar, pero tú tienes que dejar lo que tú vas a comenzar el campeonato siguiente, porque tú no empiezas a tener ingresos otra vez hasta que empiece la temporada. Sí. Entonces, tiene que haber un plan muy bien hecho, como lo tienen ahora, de los patrocinadores en la forma de pago escalonada para que siempre haya flujo de efectivo. O sea que el Licey ha cambiado, la liga ha cambiado. Yo creo que la liga es muy institucional ahora, más independiente, y yo creo que depende menos ya de ayuda. Yo creo que eso se acabó. Yo recuerdo que hace como, diría yo, 10, 12 años, quizás un poquito más, tú me dijiste una vez, y yo me sorprendí porque para esa época no se hablaba de tanto dinero, de que el Licey tiene una nómina de alrededor de 100 millones de pesos. Sí. Eso me lo dijiste tú en una actividad en la zona colonial, no Sí. recuerdo el sitio exacto. Es que la gente no se imagina lo que cuesta un equipo de béisbol aquí. Y también la gente cree como que es boy el dinero. O sea, los equipos tienen que hacer tripa corazón aquí para poder mantener. Y ahora, después de la agencia libre, se aumentaron los presupuestos. O sea, y ahora mismo hay un grupo de peloteros que ganan mucho más, que para mí es un asunto particular de Fernando Ravelo. Hubo unos peloteros que se perjudicaron porque los que ganaban algo de dinero mediano ahí tuvieron que salir, porque para tú pagar a los otros y mantener tu balance económico tenías que salir de algunos jugadores que tú tenías siempre como reserva, bajaron los rosters, o sea, son menos ahora generar los equipos para poder mantener las nóminas. Pero en general, sí, mira, hay tres escalones. Participar en el torneo te cuesta un dinero. Clasificar para la semifinal te Otro. cuesta dinero. Y para ganar el campeonato te cuesta otro. Tan sencillo como eso. Si tú no tienes eso y te quedaste en la segunda, difícilmente pueda pasar. Porque tú dices, no, el talento es que la economía se necesita. Porque Claro. tú necesitas tener los fondos para poder manejar todo lo que se maneja. ¿Hace sentido ir a la Serie del Caribe? Mira, Tomando en cuenta lo que tiene que invertir un equipo dominicano campeón Sí. para lucir bien. Exacto, porque ya tú tienes un compromiso. Yo creo que esperemos que con estos movimientos que está haciendo la Serie del Caribe para tratar de ser también autosuficiente, porque lo que pasa es que si de 6 países que van, 3 te dicen que están bien, porque ellos están ganando con eso, porque sus nóminas son diferentes, sus gastos son diferentes, está bien. Pero yo estoy seguro cuando Licey, Águila, Escogido o un equipo dominicano va a la Serie del Caribe y te dice a ti tu pelotero estrella que para poder participar contigo hay que llevarle a su esposa, a su hijo, a qué sé yo quién, a qué sé yo cuánto, y a ti te dan una cantidad exacta de pasaje, exacta de dieta, exacta de qué sé yo qué, y tú aumentas eso, los equipos pierden 30 mil, 40 mil dólares fácilmente, 25 mil dólares en una Serie del Caribe. Así yo lo veo. O sea que yo creo que esa parte todavía esperemos que la mejoren, que puedan seguir subiendo los ingresos y que a los equipos no les cueste ir, porque es lo que tú lo dices, es un compromiso. Claro. O sea, tú para que ganaste el campeonato, debes decir, yo voy a la Serie del Caribe a participar. No, tú quieres ganarla también. O sea, tú tienes un compromiso con el país, un compromiso de ganar la Serie del Caribe. Entonces, uno hace el esfuerzo y gasta. Y eso está estipulado en los presupuestos. Si vamos a hacer el Caribe, hay que tener tanto, porque eso nos va a costar. ¿Tú tienes algún campeonato que sobresalte por encima de otro, de esos que tú ganaste? Yo creo que siempre hay que decir que el primero, por la presión que yo tenía, por la situación en la que tuve que tomar el equipo, yo estaba día a día, como cuando hacen las lesiones, día a día, yo estaba lesionado día a día. O sea, si yo no ganaba el campeonato, era mi último día como gerente del Licey, tan sencillo como eso, porque ese fue el compromiso que yo hice con don Miguel. Denme la oportunidad, si no ganamos, yo me salvo. Eso fue la temporada Del Tulilazo, el 2001, exacto. Ese campeonato, wow, tiene mucho que ver, porque lo dramático fue para mí, yo sigo insistiendo que ese partido final, si no es el que más, tiene que ser uno de los juegos más emocionantes que se ha visto en un terreno de béisbol, de cualquier sitio, en cualquier lugar, por lo que pasaba. Mira, la gente es tan cosa que la empresa que patrocinaba todo, que hacía la celebración, era con unos tanques grandísimos que iban de lado a lado y se movían para las águilas, iba arriba de las águilas. Y el Licey se movían los tanques para el otro lado, y volvían. Y en uno el difunto Bolívar Ciprián, cuando van al Licey,
Bolívar es muy peculiar, no voy a decir las palabras que él dijo porque no Sí. te van a hacer el programa. Ustedes van a dejar eso aquí, olvídense de eso ya. No bromen más, no me entra mal crujado aquí, que sé yo cuándo. O sea Porque que era la movedera de la celebración. de la celebración de un lado para otro. Ahora no, ya la liga se prepara y pone todo Sí. listo en cada cosa, que a veces a los equipos no les gusta por cámara, pero era un lío, ¿sabes? Todos esos tipos llegaban cruzados así, explotados, y decían otra vez volver a montar y volver, que sí. Entonces, fue una experiencia, claro, yo en un momento me sentía hasta con taquicardia, yo tenía una presión grande, porque es lo que te digo, tú llegas a ese punto y tú quieres ganar, o sea, es tan difícil ganar, cuando tú tienes el equipo, tú crees que tienes la posibilidad de ganar y no lo logras, te duele después. Entonces, tuvimos a un paso, como otros campeonatos que tuvimos a un paso y no lo pudimos lograr. Con el de Maniac, el segundo con Guillén, teníamos un solo bateador que fue Guillén cargó al Licey, el Licey se quedó desmembrado y todo lo que conseguimos, porque la gente muy casi, busca un refuerzo. ¿A dónde? A esa época. Ya en la final de una época tú no puedes traer a más nadie. Tú buscas en México a veces un pelotero que dejaron los otros equipos ya, que no funciona, que no quiero decir ni menospreciarlo, o en Venezuela o en Puerto Rico. A veces te funciona, pero la mayoría de las veces no es lo que tú estás esperando y necesitas. Entonces no era tan fácil, ¿tú entiendes? Esa parte. Y ese campeonato nos dolió, porque tuvimos en una final, el equipo de las Águilas era muy superior al Licey, pero competimos. Tuvimos la oportunidad de ganarlo. Y tal vez con un par de peloteros que hubiesen estado más sanos y con otro que ayudara un poquito a Guillén, hubiésemos sido campeones también ese año. De todo ese tiempo, Fernando, y ya me estás hablando de lo bueno, y me dijiste ese histórico campeonato, pero también debe de haber algún momento que tú quisieras olvidar. Mira, más que todo, hay campeonatos que, yo no sé cómo explicarlo, no traicionado, pero tú sientes que no tuviste todo el apoyo que necesitabas para conseguir las cosas. O sea, que uno trataba, y estoy hablando de todos lados. O sea, estoy hablando de arriba abajo, no tuvimos tal vez todo el apoyo porque nosotros mismos no confiamos en que podíamos llegar. Y a veces lo que te digo, hay situaciones internas que no todo el mundo conoce, que tú tienes que lidiar día a día. Yo no me puedo quejar nunca de ningún pelotero que jugó bajo mi gerencia, porque yo siento que fui bendecido y beneficiado del trato que siempre me dieron y del esfuerzo que hacían ahí. Pero sí hay momentos que tú sientes que pudimos haber hecho algo más y tú te sientes mal. Y hay campeonatos que te duelen más que otros porque tú dices, contra, lo intentamos todo. Y hay veces que es así, no hay forma de que arranque. Y tú vuelves otra vez a escuchar las críticas. Tú acabas de ganar un campeonato, el siguiente no es lo mismo y tú comienzas a escuchar lo mismo. Ese tipo no sirve, él no sabe de pelota, sácanlo de ahí. Malagradecido la gente. Sí, la gente somos, nosotros el ser humano en realidad, no todos, pero somos muy malagradecidos. Y más que todo no es porque somos malagradecidos, es porque se nos ofusca la mente pensando en nada más en que queremos ganar y no vemos otro plano visual, nada más que nos conviene a nosotros. Pero no vemos por detrás qué está pasando y por qué ese tío no se consiguió. Entonces yo no los juzgo, porque yo fui fanático, yo también era lo que peleaba aquí en la grada y decía muchísimas cosas y gritaba a los peloteros. Después aprendí que no es lo mismo, que no hay razón para tú insultar a nadie porque está haciendo su trabajo. Ningún pelotero con la base llena se quiere ponchar. Claro. Pero el pitcher que está ahí también lo quiere ponchar a él, o quiere hacerle out. O sea que es una guerra entre dos, que ninguno de los dos quiere fallar. Uno de los dos va a tener éxito y el otro va a fallar. Es lo mismo cuando tú vas a la final, uno va a ganar, el otro va a perder. Pero tú no pierdes o ganas. A mí lo que más me dolía a veces, una vez, es que dice como que nosotros estábamos apostando para perder. O sea, como que hicimos todo para perder un campeonato. La gente no entiende lo que se vive adentro de una oficina, de un equipo de béisbol, donde tú no tienes todo el control, porque es otra cosa. Tú un año tuviste la dicha, como el Licey el año pasado, donde fue un año bendecido, donde todo se dio y todo el mundo jugó. Este año mira lo que pasó, Mauricio lesionado, el otro no puede jugar, el otro lesionado. O sea, la gente no entiende que tener todo eso todos los años no es tan fácil. Exacto. Ahora, claro, yo siempre digo, como decíamos, a llorar para la playita, que no puede. A mí me dijeron en el programa que estamos haciendo de Parco Lidón, ¿qué va a pasar cuando salió ahora Andújar de juego? ¿Qué va a pasar? Salió. Alguien tiene que ponerse la capa de héroe y ponerse a jugar pelota y tratar de dar los que estaba dando Andújar, no hay de otra. Es la que toca. Es la que toca. Si tú te pones a pensar que ya él se fue y que no va a poner, entonces ahí sí es verdad que tú vas a tener problemas. Se le agradece, cumplió, él tiene sus razones y son razones
muy reales las que él tiene para dejar de jugar, hermano, ya el que viene tiene que ponerse, póngase otro capa de héroe y véngase a jugar. O sea, el que se pone a estar buscando excusas o a llorar, lo que hay, lo que hay. Y otra me dijo también el mismo asistente de Bob Geren o el pitching coach, algo que nunca se me olvida, Arroyo, un chicano que él trajo. Me decía, mire, cuando yo me veía medio nervioso, Fernando, tranquilo, que lo que está escrito, y lo que va a pasar, va a pasar. Tú no vas a poder controlar nada de eso. ¿Cómo así? Dice, señor, tranquilo. Lo que está escrito y lo que va a pasar, va a pasar. Gracias, Fernando. A ti, claro, para mí un placer y un honor. De verdad que es bueno hablar de béisbol contigo. No, gracias. Salúdame, Enriquito. Le mando tu saludo. Esa superestrella. Señores. Éxito en tu proyecto. Hasta la próxima. Gracias, Fernando.